一体何なんだ。メヘリット。キムロニーマス。 Now there is no hope. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del capítulo número 8 de la segunda temporada de Mushoku Tensei. En esta ocasión, 3 capítulos cortos fueron omitidos por el anime, el cual saltó directamente al volumen 9, es decir, las últimas 17 páginas del volumen 8 de las novelas ligeras fueron omitidas. Hablaré someramente de esos 3 capítulos cortos, los cuales son Historia complementaria de Sylphiet parte 2, el epílogo y el capítulo extra llamado Juliet y los modales. Tras hablar de ellos, pasaremos al volumen 9 y veremos qué se omitió y qué cambió. Bien, empecemos. Resumidamente, la historia complementaria de Sylphiet parte 2, relatada desde el punto de vista de Sylphie, nos muestra sus inquietudes respecto a Rudeus, el cómo, a pesar de que se hayan visto tan seguido y hablado tan frecuentemente, no evocó memoria alguna en el mago como para acertar en que Fitz realmente era Sylphie, su amiga de la infancia. Además, vemos cómo la súbita relación entre Pursena Irinia con Rudeus comenzó a despertar dudas y celos en Sylphie. La princesa Ariel no tardó en percatarse de lo que le estaba sucediendo a Sylphie, expresando su irritación ante el hecho de que Rudeus no consiguió identificar su identidad y solo la veía como Fitz. Todo esto se cristaliza en un pequeño avance más que explicará futuros desarrollos de los acontecimientos entre Sylphie y Rudeus. En cuanto al epílogo, por un lado nos muestra cómo Rudeus, tras 3 meses alistado en la universidad, da cuenta del largo camino recorrido, el cómo era la primera vez que asistía a una institución desde que se convirtió en hikikomori en Japón, sin mencionar que era la primera vez que ponía pie en una universidad y comprendía que a pesar de los altos y bajos podía aceptar que su vida estaba mejorando mucho, sobre todo porque cada vez más personas le acompañaban en su vida escolar. Algo gracioso es que Sanova explica a Rudeus que, dado su control sobre la tierra y uso de pantanos, Julie asoció al mago con el monstruo de un cuento para niños propio de los enanos. Básicamente, si un niño enano se portaba mal, emergía de un profundo agujero y creaba un pantano para impedir que escapara. Luego los metía en un saco y se los llevaba. Más tarde, tal niño reaparecería, pero su buen comportamiento se asemejaba más a un lavado de cerebro. En fin, que Julie teme a Rudeus porque Rudeus le recuerda al viejo de la bolsa o algo así, tras ver cómo derrotó a Arinia y Pursena. Además, también en el epílogo vemos cómo cierta chica enmascarada observa a Rudeus desde lo lejos, sin que él se diera cuenta. Si el mago hubiese podido verla en ese momento, hubiera sucumbido al terror. Bien, en cuanto a la segunda parte del epílogo, vemos a Badigadi en Onigashima, la isla donde vive la tribu Ogro, una raza de demonios que nunca participó en ninguna gran guerra. Por esto los humanos veían a los ogros aparte de los demonios, no le consideraban lo mismo, era algo más cultural que otra cosa. Badigadi se la pasó 2 años en Onigashima bebiendo con el dios ogro y tal, hasta que una carta llegó a la isla. La carta decía que habían encontrado al sujeto que buscaban durante años en una de las 3 grandes naciones mágicas. Esta carta era de Elinalais, quien conoció a Badigadi en el continente demoníaco años atrás, tiempo después de que la calamidad ocurriera. Fue lo que Kishirika le había dicho de Rudeus lo que, junto con la carta de Elinalais, hizo que él fuera a la universidad. Este epílogo es interesante porque vemos a los ogros y la isla Onigashima, elementos que aparecerán en los últimos compases de esta historia. En cuanto al capítulo de Julie, en resumidas cuentas trata sobre cómo le enseñan modales a Julie. Bien, ahora comenzamos con el volumen 9 de las novelas ligeras. Aquí, sumado a los 3 capítulos cortos que terminan el volumen 8, es decir, 17 páginas, se le debe sumar las 70 páginas del volumen 9 que también abarca el episodio 8, es decir, 5 capítulos más. Bien, deberé pisar el acelerador a fondo, así que sigamos. El volumen 9 abre hablándonos de Cliff, su carácter egoísta, el que es un trabajador duro a pesar de ello y su conexión con la
la iglesia de Millis, dado que su abuelo es el Papa, etc. Fue el intento de asesinato al amigo de Millis que vimos en la ova lo que llevó al Papa a mandar a su nieto Cliff a estudiar en el extranjero para protegerlo. Aquí Cliff tiene 16 años de edad. El capítulo nos cuenta cómo la aparición del nombre Rudius Greyrat de la boca de Sanova en su primer año allí, así como su derrota ante Erinia y Pursena, quienes fueron derrotadas por Fitz, se sumaron a la lista de humillaciones del chico, quien creía ser el mejor. Otro shock fue la aparición de Rudius y cómo su cordial actitud y humildad traicionaban la idea que se había hecho de él. Por eso al principio creyó que era una fachada, aunque no tardó en descubrir que estaba equivocado. No hace falta mencionar que la derrota de Fitz a manos de Rudius fue otra gran humillación para Cliff, quien aceptó a regañadientes que el mago era tan increíble como Eris había dicho tiempo atrás. Saltando directamente a la escena en la ventana, Elina les miró a Cliff y le sonrió, saludándole desde lo lejos. Cliff, en ese momento, según la novela, abandonó los sentimientos románticos por su primer amor, Eris, a quien pasó a ver como alguien a quien una vez conoció. Sintió que Elina Lais era la mujer que él había nacido para conocer. Cambiando de escena, algo curioso aquí es que Erinia en la novela, presumiendo de su belleza, invita a Rudius a que eche un pequeño vistazo debajo de su falda, dado que dijo que el jefe suele observar sus piernas con frecuencia. Fue cuando la invitación a un pequeño vistazo se transformó en Rudius tomando la falda de Erinia que ella le arañó, aunque desde la perspectiva de Rudius, incluso el tocar los muslos de Erinia le hacía sentir vacío por dentro. La decepción de Rudius molestaba mucho a Erinia, obviamente. La escena continúa con Rudius enseñando a Julie para que mejore su control sobre la magia de tierra, algo que cuando se trataba de detalles pequeños en las figurillas que intentaba crear se le hacía complicado. Esta ilustración es de ese momento en concreto, donde vemos que todos se llevaban bien, charlando animadamente. También, luego de esto, en la novela Rudius nos cuenta que comenzó a entender cómo la magia de teletransportación y de invocación tenían semejanzas entre sí. En resumidas cuentas, vemos cómo Rudius continúa con su investigación en este área de la magia. Algo gracioso es que cuando Rudius interviene para salvar a Cliff, uno de los chicos dice, ¿Quagmire? ¿El tipo que encerró a Erinia y Pursena en un cuarto y las entrenó? Los rumores en torno a Rudius nunca dejan de resultar divertidos desde la perspectiva del lector. Otro de los chicos creyó recordar que ellas dos tenían escrito algo en la cara. Somos las esclavas amorosas de Rudius, lo que es erróneo, claro. Los bullies le dijeron a Rudius que dejarían en paz a Cliff por el resto de ese día, pero Rudius se puso serio y les dijo que, claro, que lo dejarían en paz, pero para siempre. En cuanto a la escena de Cliff pidiéndole ayuda al mago, en su cabeza Rudius jocosamente se planteó que tendría que rechazar a Cliff, pero lo divertido se esfumó cuando vio que se trataba de Elina Lais. Curiosamente, Elina Lais había sorprendido a Rudius como estudiante, ya que a pesar de su tonteo con los chicos, sus calificaciones eran excelentes y era una estudiante diligente, algo sumamente extraño para una aventurera. También vemos que Elina Lais le dijo a Rudius, sin entrar en detalles, que ella había dado a luz a muchos hijos, a quienes, tras educarlos hasta que se volvieran independientes, dejaba atrás para que vivieran por su cuenta. Continuando con la escena del consejo de Fitz, Rudius aquí realmente no podía evitar preguntarse debido a qué razón Fitz se ruborizaba o le miraba intensamente, aunque no fue capaz de asociar esa actitud con él como centro del dilema, sino que pensaba que tal vez Fitz quería a Ariel y ese tipo de cosas. Yendo a la escena de Cliff y Elina Lais, la misma es prácticamente igual en la novela, y como vemos, efectivamente Elina Lais le contó la verdad a Cliff, quien la aceptó y juró hacer todo lo posible para ayudarla respecto a su maldición, y aunque no sale en el anime, Cliff también exclama efusivamente que se case con él, pero Elina Lais no lo toma en serio en ese momento, sino que para ella es parte de la sobreexcitación de Cliff. La elfa también comenta cómo Cliff fue inocente pero muy dispuesto en la primera noche que compartieron juntos, lo que hace que Cliff tartamudee y se sonroje.
Otra parte de la conversación que no sale en el anime es el que Cliff acepta la posibilidad de que el Inalais deba acostarse con alguien más si las circunstancias y su maldición desembocan en ello, mientras su corazón le pertenezca a él. No opinaré al respecto, ya que mi tarea es presentar los datos. Añado que Erinia le propone a Rudeus el comenzar a salir, es decir, estar de novios, para competir con esos melosos Cliff y el Inalais. Aquí Rudeus se da cuenta de que Erinia y Pursena sabían de su impotencia y la clase entera lo mira con lástima y le ofrece ayuda y demás. Al mago no le molestaba que los demás supieran, pero el que anteriormente Erinia hubiera hecho una broma sobre salchichas sin que él lo sepa, sí le molestó, la verdad. Luego viene otro capítulo de Sylphie. Aquí la chica escucha desde lejos una conversación entre el Inalais y Cliff en los pasillos, donde este último le dice que no se la pueden pasar todo el día en la cama ejercitándose, y el Inalais replica que está bien, primero los estudios, luego la lucha libre. Ariel también escuchó aquello y le sorprendió, ya que todo intento de la princesa de conseguir que Cliff se pasara a su bando fue frustrado, y sin embargo el Inalais se ganó a alguien tan obstinado, pero sobre todo, la princesa se hallaba asombrada ante Rudeus, ya que, ante sus ojos, Cliff ahora hablaba a Rudeus con respeto, cuando ella nunca pudo conseguir lo que el mago sí. La opinión que Ariel tenía sobre Rudeus no hacía más que crecer positivamente. Aquí Sylphie comienza a cuestionarse por qué, a pesar de la reputación de los notos como mujeriegos, Rudeus no había tenido ni una novia o aventura con ninguna chica en la universidad. ¿Acaso se estaba conteniendo? Les recuerdo que Paul es hermano del padre de Luke y aunque ya no sea un notos, sí comparten la misma sangre, ergo, Rudeus también aplica el dicho sobre los notos. Por eso Sylphie está preocupada y confundida al igual que Ariel. Continuando con los eventos respecto al rey demonio Vadigadi, aquí ya había transcurrido medio año desde que Rudeus se enlistó en la universidad, y la razón por la cual vemos a estas chicas celebrando es porque ya era otoño, temporada de cosecha. También era temporada de celo de los ferales, cuya población en la universidad era de 500 alumnos, de los 10.000 que estaban enlistados. Debido a que las cosas podían salirse de control con la excitación de los ferales, la administración del campus había colocado seguridad que patrullara las instalaciones. Los duelos consensuados estaban permitidos. Fitz aconsejó a Rudeus no luchar contra las chicas ferales que vinieran a desafiarlo a un duelo con excusas como las de aprender o medir su poder, porque en realidad era con objetivo de hacerlo suyo. Continuando, en la escena del primer desafío a duelo, Rudeus es capaz de identificar a la chica frente a él como una practicante del estilo del dios del filo, pero no pudo pensar mucho ya que inmediatamente debió pelear, y para cuando el duelo acabó ella había desaparecido. Aunque la vemos aquí, el mago debió enfrentarse en múltiples duelos hasta conseguir entrar a la biblioteca. En la escena de la biblioteca, la chica de la que habla Fitz y por la cual Rudeus pregunta si era linda, es obviamente esta chica. Cuando finalmente Fitz consigue hacer entender a Rudeus que la única forma de poner fin a esa situación era la de enfrentarlos a todos, Rudeus exclama: "Está bien, Fitz-senpai, iré y los masacraré a todos", a lo que Fitz consternado replica que por favor no los mate. Rudeus, claro, estaba bromeando. Al salir fuera, entre la pila de cuerpos inconscientes, el mago divisa a la chica que le había estado siguiendo, y en ese momento se pregunta si ella estaba enamorado de él, ignorando las auténticas razones detrás de su presencia allí. En la novela se nos dice cómo la presencia de Vadigadi había esparcido como la pólvora la noticia de que un rey demonio había aparecido en el norte del continente central, causando confusión y pánico. Los reyes demonio rara vez se aventuraban fuera del continente demoníaco. Su sola presencia allí podía ser suficiente como para reclamar vastas extensiones de tierra y desbalancear el equilibrio de poder. Las fuerzas militares de aquellos lugares fueron reforzadas al instante. Una suerte de estado de emergencia comenzó a gestarse. Tan solo una muestra de cuán poderosa y aterradora la presencia de Vadigadi era, a pesar de su naturaleza bonachona. Vadigadi es uno de los reyes demonio que existen desde antes de la guerra del
Laplas, una reliquia de tiempos violentos y convulsos. La razón de que estuviera allí era un misterio, lo que lo hacía aún más aterrador. En la universidad le pidieron a Rudius que por favor consiguiera algo de tiempo mientras reunían fuerzas militares, confiando y apostando desesperadamente en el poder del mago. Aquí, Vadigadi le explica a Rudius que realmente el mago no entiende lo increíble e insólito que resulta ser llamado asombroso por la emperatriz Kishirika. El que haya dicho que tiene más mana que el dios demonio Laplas no es increíble solo por lo literal de la expresión, sino porque Rudius es la primera persona en la existencia de miles de años de historia de la cual Kishirika dice algo así. En cuanto a lo de Hitogami, lo que realmente dijo Vadigadi en la novela es que creía haber escuchado ese nombre en el pasado, pero no recordaba dónde, aunque los largos silencios resultaron extraños. También, uno de los cambios más notorios fue cómo la atmósfera cambió brutalmente cuando Rudius mencionó a Orsted. Vadigadi se puso muy serio y le preguntó al mago si consiguió herir al dios dragón, aunque sea un rasguño. Cuando Rudius dijo que consiguió arrancar un poco de piel de la mano de Orsted, Vadigadi lo miró con gran ferocidad. Sus ojos se clavaron en él, y esto hace mucho más aterrador a Orsted, ya que un ser tan impresionante como el Rey Demonio encontraba aquel hecho increíble. El Rey Demonio le pidió expresamente a Rudius que lo atacara con el mismo hechizo que atacó a Orsted. Si conseguía perforar su extraordinariamente fuerte aura de batalla y herirlo, entonces Rudius ganaba. Vadigadi le golpeó al final porque Rudius dijo que le parecía un poco unilateral el que solo él atacara, y sí, cavó su propia tumba aquí. Habló de más y se dio cuenta al instante, aunque la condición de recibir un golpe era si el mago no conseguía herir a Vadigadi, así que Vadi rompió el acuerdo aquí. Si quieren saber todo lo que pasaba por la cabeza de Rudius en ese momento mientras conjuraba su hechizo, antes y después, detalles conversacionales y demás, pueden ver este video que hice al respecto, link en la esquina superior derecha. Tengo que admitir que muchos paneles del manga son más impactantes que lo visto en el anime, pero es solo una opinión. Disfruté del episodio, claro. Tras la batalla, importantes figuras hablaron con Vadigadi y negociaron, digamos, para que reine la paz, aunque las intenciones de Vadi solo eran pelear con Rudius. El vicepresidente Genius puso al tanto a Rudius y agradeció enormemente al mago. No hace falta explicar que este hecho puso a Rudius en lo más alto dentro de las noticias que circulaban aquellas tierras. Además, aunque Rudius lo rechazó verbalmente, siempre que alguien derrota a un rey demonio, dicho rey demonio le declara como un héroe. Genius y los demás pretendían que el mago ganara tiempo, pero nunca se imaginaron que Rudius vencería. Claro, en un combate sin restricciones las cosas no hubieran terminado igual, pero era un duelo con ciertos acuerdos y no hacía menos impresionante la hazaña del mago. Además, los reyes demonio pierden cuando admiten la derrota. Esto es algo importante. Todos, desde Sanova hasta Cliff, se encargaron de decirle a Rudius lo increíble de lo que había conseguido. La fascinación alrededor de su figura creció. Fitz se hallaba sorprendida de que, empleando el mismo conjuro que usó para ganarle, es decir, el cañón de piedra, pero cambiando sus características con su mana, Rudius destrozó a Vadigadi de un golpe. Y bueno, meses después Vadigadi se enlistó en la universidad, aunque no fue para estudiar per se, sino que más bien fue una estrategia publicitaria de la propia universidad. En fin, en cuanto a quién era esta chica, pues es Nina Farion, hija del dios del filo Gal Farion, y se encontraba allí con intención de comprobar si todo lo que decía Eri sobre Rudius era cierto, ya que las chicas eran compañeras de entrenamiento en el santuario de la espada. El encontrarse con tanta gente queriendo pelear con el mago fue un shock para ella. El ser derrotada por Vadigadi como si fuera una mosca fue un shock para ella también. Pero sobre todas las cosas, ver cómo Rudius acabó con Vadigadi de un golpe, quien a ella la apartó como un insecto, fue una auténtica lección de humildad, algo que Nina jamás olvidaría. Aunque para conocer todos los detalles será mejor que esperen, ya que confío en que el anime explicará todo esto eventualmente. Siempre pueden buscar por el canal, ya que tenemos videos de estas cosas. Sin más, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.
Gracias a las donaciones de Melvin Vega, Gárzaro 1985, Joan Paisén, Guido, Fernando Lizarraga, Diego González y Madi Juamán, y a los miembros en pantalla.